Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. En nuestra recomendación cinematográfica del día de hoy tenemos la serie Woo Jung-woo. Veamos. Woo, una abogada extraordinaria, cuenta la historia de Woo Jung-woo, una abogada dentro del espectro autista que trabaja en un gran bufete de abogados. Tiene un alto coeficiente intelectual de 164 y una memoria sobresaliente, una forma creativa de pensar y es la abogada más inteligente de Corea del Sur. Sin embargo, sus habilidades sociales son algo débiles. No te la pierdas. Woo Jung-soo. Ahora sí, vayamos con nuestro invitado del día de hoy, Adrián Deschamps, quien es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios en la Universidad Sorbonne París, en la Universidad Torquato Di Tella, maestría en Finanzas. Cuenta con estudios de teatro, creador de contenido, redactor y productor, economista especializado en análisis industrial, experiencia en análisis sectoriales, regionales, experiencia laboral en el sector telecomunicaciones, financiero y público, habilidades para la comunicación efectiva, la dinámica social y el mercado en red, apasionado por el cine y la literatura. Bienvenido, Adrián Deschamps. Nos enlazamos a Argentina y damos la bienvenida a Adrián Deschamps a Arte y Derecho. Es un placer contar con tu presencia, Adrián. No, al contrario, gracias por la invitación. Déjame, te digo que me encanta tu estilo en la difusión y tu manera de conectar con la gente. Les comento además que Adrián ha escrito algunos artículos como Los suicidas, Sentimientos lacerantes, Crónica de una feminista rabiosa, entre muchos más. En un espacio cibernético llamado La Piedra de Sísifo, Gabinete de Curiosidades. Es un espacio de literatura, arte, cine, cómics, poesía, música. ¿Te gustaría comentarnos de este artículo Crónica de una feminista rabiosa? Eso en realidad es un cuento. Son todos cuentos que escribí y es en realidad es un experimento que hice para un taller de literatura que era escribir desde el punto de vista de una mujer feminista, tomando artículos, como se dice, de internet. Digamos, no es lo que más escribo, es más un experimento. Lo que más escribo es ciencia ficción, terror, que son los otros cuentos que escribiste. Es que he escrito, lo que mencionaste son cuentos, de hecho. He escrito artículos, pero más de otra índole, porque bueno, yo tengo más formación como economista, académico. Pero sí, sí, no, no es el cuento por ahí más del que. Fue más como un experimento para divertirme en el taller ese. Y lo publiqué en La Piedra de Sísifo, que es el blog español de un amigo. Este programa tiene como uno de sus fines vincular diversas disciplinas del conocimiento, principalmente el derecho, con las artes. Creo que en realidad tú también vinculas diferentes disciplinas en tu quehacer laboral,
Cuéntanos cómo decidiste compaginar la economía con el cine de terror. Bueno, en realidad, a ver, de todo lo que es terror y ciencia ficción es algo que me gustó de chico, es como cualquier persona que lo consume, leía mucho, sobre todo, yo era más del palo de la ciencia ficción y después me fui acercando al terror. Sí, en un momento pensé en estudiar cine, pero después me estudié economía. Por la mayor parte hice prácticamente una carrera de 10 20 años como economista, pero siempre mantuve, no solo, digamos, el gusto por el cine, los cuentos, la literatura y otros, incluso los videojuegos, por temas de ciencia ficción y terror, sino hasta estuve muy en contacto con productores, directores, escritores, desde quizás un lado más de fan, ¿no? Pero con, digamos, con ánimos de acercarme y poder charlar con ellos, ¿no? Sobre todo lo que es toda la parte más independiente, porque a ver si vos querés hablar, no sé, con algún súper famoso de Estados Unidos, que la verdad que no valen la pena la mayoría, es casi imposible, a ver, no es imposible, se puede, pero nada, prefiero tomarme un mate con gente, digamos, del circuito independiente, que además de ser más accesible, es mucho más interesante. Me pasa, no sé, ver una película, no sé, de Alemania, Corea, Suecia, y puedo escribirle al director o al escritor. Y bueno, nada, a los 35 más o menos empecé a meterme más en lo que es la producción audiovisual. Yo venía de otro mundo para descubrir que en realidad los que hacen plata en el mundo audiovisual vienen de otro mundo, de hecho, porque los cineastas no saben ni de difusión, ni de producción, ni de nada, entonces, bueno, por eso les va como les va. Entonces, en ese sentido, empecé a crear, nada, medios de difusión de los directores, escritores que yo conocía. Obviamente lo hacía bien porque venía de un mundo, digamos, de más formación de marketing y publicidad, y además por el lado del fandom, ¿no? Que es siempre cuando alguien difunde algo con pasión va a llegar a la gente. Y entonces así armamos lo del fanzine Argento, que de hecho es que lo armé con amigos de Australia, Colombia, Francia, Estados Unidos, México, hace como 2 años. Después, y a partir de ahí empezaron a subir proyectos como los cortometrajes, las animaciones, Está la muerte y el reloj, ahora Los Suicidas, que se va a estrenar dentro de poco, el Festival Etreum, que es un festival internacional que tuvimos como jurado a un montón de youtubers justamente que se dedican al terror, lo cual ayudó también a la difusión de los cortometrajes que se enviaron de más de 30 países. Y bueno, también ya hemos filmado varios cortometrajes, así que un poco, bueno, esa es la historia. Y un poco, qué sé yo, la parte de la economía. En realidad, la mayoría de los productores serios estudiaron contabilidad. Hace un tiempo atrás había charlado con David Ball, que es el productor de las películas de George Romero, el de los zombies, y él es contador, o sea, para que tengas una idea, o sea, porque la parte de producción, difusión está más asociada al comercio internacional, al derecho, digamos, son ese tipo de disciplina, digamos. El cineasta es el que está abajo de todo en la cadena, pero bueno, nada, un poco, quizás viniendo de otro mundo tenés otra perspectiva. Bueno, justo eso te iba a comentar para los que no te conocen, bueno, algunos que no te conocen, ¿qué es esto de Fanzine Argento? Que, bueno, continuamente veo tu canal en Telegram también, que subes mucho material, en Instagram también, platícanos un poquito para la gente que todavía no sabe de esto. El canal, ya sea en YouTube, en Instagram, en TikTok, en el Telegram, lo creé con varios amigos y básicamente empezamos a tejer una red con otros difusores o creadores de contenido, como se los llama, más que nada con el fin de difundir aquel contenido que además de bueno estaba, digamos, no se hace visible. Sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, y que ocurre en todos los países. Todo lo que se publicita a nivel de medios de comunicación o a nivel de plataformas siempre es lo peor, es lo malo. En México siempre se difunde lo que es de Televisar, que es una mierda. Acá en Argentina lo que es Polka, todo lo que es mierda porque son actores conocidos que ya están acomodados, no es lo de mejor calidad. De hecho, en cambio, hay todo un desarrollo ya sea de cine, literatura de terror y ciencia ficción que vos le lees. Y ya sé que en Latinoamérica tenemos la mala costumbre de chuparle la media a los gringos, pensando, wow, ellos saben hacer ciencia ficción y terror,
Y cuando te fijas lo que se hace en Latinoamérica, decís, ah, no, pero acá se hacen cosas buenas. Pasa que no las conocías. Por ejemplo, acá en Argentina sigue pasando. Las películas que ahora se empezaron a estrenar algunas películas, seis películas de terror argentinas que están por un nivel muy superior, por ejemplo, a las películas norteamericanas. De hecho, ganaron en Estados Unidos, para que tengas una idea, que son, por ejemplo, Nocturna, Aterrados, Los que vuelven, Lenny, Historia del oculto, Pussycake, que, bueno, Nocturna ganó el Scream Fest de Los Ángeles, es un peliculón, y acá ni espacio en cines le dieron, pero bueno, nada, es porque está todo acomodado para los amigos, porque Latinoamérica funciona así. Latinoamérica siempre somos países bananeros, bananeros son controlados por tres o cuatro ricos acomodados que estudiaron afuera y nada, es así. Entonces, es una pena que el público en general se esté perdiendo de maravillas, ¿no? Y eso viene más por el lado del fan, ¿no? Obviamente, ahí después sale la parte economista, entonces me convierto en un fan proactivo, que vendría a ser un productor, un difusor, un distribuidor, ¿entendés? Bueno, hablando con el con uno de los productores de The Orville, esta serie norteamericana, Brandon Braga, que había hablado, siempre hacemos vivos con él, él me decía, yo le decía, me siento un fan proactivo, y me dice, ah, eso es un productor, eso es un buen productor, porque después entró a trabajar en Orville, Cosmos, en fin, todas esas series que bueno, nada, pero bueno, él sigue siendo también un fan, ¿no? Obviamente ahora produce, así que un poco parto de esa visión. Da la impresión de que tienes una mente muy abierta, hablas diferentes idiomas, realizas cotidianamente esta conexión entre diferentes áreas del conocimiento, así como muchas redes de contactos. ¿Siempre fuiste así desde niño o hubo algo que te hizo ser como eres actualmente? Sí, no, siempre fui así, fui muy de hablar con la gente, fui muy, como decimos en Argentina, cara dura es no tener vergüenza. Lo sé porque hace poco mi mamá me contó una anécdota que ni me acordaba, tenía 6 años, me acercaba, íbamos a comer a los restaurantes y me acercaba a la gente, a las otras mesas y me ponía a hablar y pedía así, si puedo agarrar la comida, puedo, y pedía así como si podía agarrar la comida. O sea, era como rica rota, ¿viste? Como pero lo hacía de una forma que era como divertida. A los 10 años me acuerdo que yo era muy fanático de King, ¿no? El autor de Mafalda, siempre leía todos sus libros, sus cómics, y nada, averigué el teléfono antes de la internet y lo llamé a la casa, o sea, hacía esas cosas, ¿no? Y toda la vida tuve no sé, supongo que lo aprendí de mis abuelos, esta cosa de conectarme. Mi abuelo materno era comerciante y mi abuelo paterno también tenía esa cosa de hablar con la gente, de generar vínculos. Presentaba gente, armaba equipos, ¿no? Que a veces resultaban y a veces no, pero mi habilidad era como ver las complementariedades. De hecho, cuando trabajé de economista, daba muchos cursos de cómo generar redes de contacto, redes vinculares, también por la formación de mi padre, que es psicólogo sistémico. Entonces, con la lógica del marketing digital, una lógica individualista, narcisista, es la del influencer, que básicamente dicen que crean una comunidad, pero en realidad es un culto a la personalidad. Yo tengo muchos amigos influencers, pero dicen crea una comunidad. No, no creas una comunidad, creas un culto a la personalidad, como el Club de la Pelea, como la Ola, ¿viste? Yo siempre veo que hay como una distancia entre el ídolo y el flow que creo. Yo estoy hablando todo el tiempo con la gente que nos sigue y termino oraciones. Son toda gente que así me seguía, empecé a hablar y le digo, bueno, ¿vos qué haces? Bueno, vení, nos juntamos. Emociones no tan bien organizadas que, bueno, se aprenden cosas de eso y es así. Adrián, das unos seminarios para enseñar cómo socializar con la gente. De esta forma has conseguido contactos con productores, directores, actrices y actores, montar una red de contactos de contención. ¿No es así? Sí, exactamente. A ver, es un poco el enfoque sistémico, ¿no? Que si ves la teoría sistémica, sí, se aplica mucho en política pública. Entonces yo lo manejo a un nivel, digamos, sí, de generar redes de contactos, pero no solo en el sector audiovisual, porque el gran problema con las personas es que siempre se limitan a la gente que está en su país y a su sector. O sea, los psicólogos hablan con psicólogos, los artistas con artistas, y vos tenés que hablar con todo el mundo. Capaz que
con un ingeniero terminás armando una película, vos no sabés, con un chino terminás produciendo una película. Yo veo mucho acá, por ejemplo, pasa mucho en Latinoamérica que los cineastas en cada país dependen de dos o tres productores. Entonces siempre le tienen, y esos productores, por más que son gente bastante mediocre, se creen superpoderosos y abusan de esa posición, ¿no? Porque dicen, todos recurren a mí. Acá en Argentina pasa, en México pasa, encontrar un chino, un alemán o alguien más copado que te financie, ¿no? Eso es lo que se llama el sesgo local, que genera mucha mentalidad de escasez. Los cineastas la sufren a más no poder, los artistas en general. Entonces, cuando empiezas a hablar con gente de otros países, de otros sectores, se te abre un abanico de posibilidades. Y ahí te chupan huevos y la otra persona, viste, porque viste acá todos están por hacer eso. Digo, si el otro se ofende, que se vaya a cagar, es problema de él. O sea, justamente las redes sociales aumentaron toda esta estrategia enfermiza de manipular al otro mediante la estrategia de la victimización, como, mira que me ofendo, cuando en realidad uno tiene que saber lo que está bien y si el otro piensa que nada, lo tuyo, dijiste algo ofensivo, por más que sea algo genérico, la verdad, es problema del otro y lo tenés que mandar a cagar, porque eso es lo que tenés que hacer. O sea, tener un poquito de carácter. Me encanta de ti esa forma, tu mente así como tan abierta, eso me gusta mucho. En la mayoría de las películas de terror o suspenso existen asesinatos de por medio, tema que le atañe al derecho penal. Sin duda, incluso uno de mis temas preferidos son los asesinos en serie. Me intriga ver el patrón de conducta de estos asesinos en serie. ¿Podrías decirnos cuál es tu película de terror francesa preferida? Francesa, bueno, rol extremo francés mucho el final, porque el director hace algo que te deja muy enojado, pero después me di cuenta que era un hijo de puta y la hizo re bien, y le dije, bueno, la hiciste bien. Entonces después ahí me empezó a gustar, como dijiste, nos tendiste a todos una trampa y bueno, la hiciste bien. Me gustó mucho la primera que hizo Gaspar Noé, que es Solo contra todos, me gustó mucho Sea Arrivé près de chez vous, que se tradujo al inglés como Man Bites Dog. Hay una película en blanco y negro muy buena que se llama Los ojos sin cara, Les yeux sans visage, es en blanco y negro, es una película de terror psicológico que inspiró a Almodóvar a hacer esta película La piel que habito, que es como una especie de... Pero ahí tenés, te mencioné varias. ¿Conoces de la historia del cine de terror argentino? ¿Qué lo hace tan particular y diferente? Bueno, en realidad cada país, el terror siempre es un género, o la fantasía o la ciencia ficción, pero sobre todo el terror es un género que tiende a reflejar muchas características culturales de acuerdo a donde se hace. No es lo mismo el terror argentino que el terror mexicano, que el terror nórdico, cada de moldear, de adaptarse y a reflejar sobre todo. Y sobre todo porque el terror tiende a ser una alegoría de los miedos sociales. Lo mismo que la ciencia ficción está hablando del presente, más que a pesar de que se hablen de cosas futuras, o la fantasía es una alegoría de la realidad. Entonces, si vos me preguntás específicamente el terror argentino, bueno, el problema es que de qué época, porque nosotros tuvimos, sobre todo en los años 70, 70, un exponente de terror que después se fue a España, que es Sánchez, perdón, Sánchez, no, es Ibáñez Serrador, que básicamente ha hecho películas increíbles. Ahora, si me preguntás por las nuevas películas digamos, porque en el 83, después del regreso de la democracia, hubo como una nueva decaída de... O sea, lo que pasó fue que gente con plata empezó a apostar más por un cine, lo que llamó el porno miseria, que era describir la sociedad para ir mostrar en los festivales la pobreza o hablar de la dictadura. Entonces, todo lo que es los cómics, la fantasía, quedó relegado y tuvo un periodo de oro muy fuerte en los 60. De hecho era mejor que Marvel. De hecho, muchos dibujantes de Marvel son de Argentina, Ariel Olivetti, en fin, muchos más, ¿entendés? A nivel de cine, el terror empezó a arrancar desde lo independiente. En los 90, en Aedo aparecieron un grupo que se llamó el Grupo Farsa, Pablo Parés, que ahora hizo Pussycake, Berta Muñiz, todos esos son un grupo de pibes que empezaron a hacer películas con una cámara semiprofesional, pero con mucho talento, ¿no? Hicieron la trilogía de
saga Zombie, que tuvo bastante distribución internacional, se convirtió como un clásico del cine B. Después empezaron en La Plata, otras personas también como Hernán Moyano, a experimentar, ¿no? Es lo que llamo el prototerror, que era como volver a comenzar de cero, ¿no? En el tema del cine. En la literatura y en el cómic no, hay una producción muy fuerte, de hecho, de novelas gráficas y eso, pero y hasta que en el 2010 empezó a profesionalizarse más, aparecieron nombres como de Demian Rugna, Fabián Forte, Daniel de la Vega, Gonzalo Calzada, que empezaron sí a hacer cosas cada vez más profesionales, ¿no? Que bueno, ahí aparece Aterrados de Demian Rugna, que ya se convirtió en un hito, Nocturna de Gonzalo Calzada, que ganó en todas partes, Pussycake de Pablo Parés, que es una genialidad, cada uno de los que vuelven de Laura Casa B. Y como digo, lo particular es que de vuelta refleja muchas cosas de nuestra sociedad y cosas que quizás no estamos tan orgullosos, ¿no? La viveza criolla, ¿cómo se llama? La corrupción, esto hace, ¿no? Porque de vuelta, esto no ocurre en Estados Unidos, en un país desarrollado, ocurre en un país desarrollado, entonces, el colonialismo y el maltrato de los indígenas, que en este caso, bueno, vuelven de la muerte para castigar a los colonos, pero bueno, está hablando de un tema, digamos, que ocurrió acá, no en la forma que aparece en la película, pero sí que ocurrió. Este, en todo el cine de Mian Rugna vemos eso un poco a ver, de la parte, no sé, Fabián Forte y Demian Rugna tienen un estilo de meter mucho el humor negro, ¿viste? Siempre la idea de la corrupción, ¿no? Si vemos la última la comedia que hizo Demian Rugna, no sabes con quién estás hablando, que es más una comedia, está viendo nada, la corrupción barrial, ¿no? Pero es un género que se llama el grotesco criollo, como diciendo, ¿viste? Que lo ves mucho, ¿no? Entonces, creo que eso se refleja. Asimismo, cuando ves en el cine colombiano de terror, Luz la Flor del Mal, que es un horror folk hermoso, estás viendo temas el impacto de la religión, ¿no? Que en Colombia es todo un tema. Lo mismo que en México, donde aparecen películas como Tigers Are Not Afraid, el Vuelven, la Isita López, que aparece todo este tema también. Bueno, tenemos también Atroz del fanático del gore, Lex Ortega, mexicano, que nada, es una película tremenda, hizo todas las películas de él, son tremendas. Un poco quizás mostrando a través del género la violencia social que actualmente sufre México, que esa es una realidad. Ni hablar bueno, en el caso de Isita López muestra mucho bueno, que tanto como México, Colombia y ahora lamentablemente Argentina son sociedades más divididas en castas que en clases sociales, donde muestra mucho eso, la desigualdad social, como pensando, bueno, hay una obra maestra del terror colombiano, que es El Páramo, que habla, ves el tema de los militares. Creo que es eso, básicamente. No, pues es un agasajo platicar contigo y que nos comentes de todo esto. Estaría increíble que nos visitaras en otra ocasión. Cuéntanos tus próximos proyectos. Bueno, ahora estamos en la postproducción de 5 episodios de una antología que estamos armando, una onda que son filmadas con live action. Estamos ahora trabajando en un tercer cortometraje animado con el actor Brian Falkins, que es actor norteamericano de Rent a Pearl, que es una película muy buena que salió el año pasado. También estamos ya pensando en proyectos de largometraje. Y estamos ya empezando a organizar la tercera edición del Festival Letreum, que esperemos que esta vez podamos hacer. Lo hicimos la vez pasada con sede en Colombia, México y Buenos Aires al mismo tiempo y online, y ahora esperamos poder integrar a España y quizás Dinamarca. Quisimos integrar Rusia, pero no salió, pero ya lo vamos a hacer. Y quizás Estados Unidos. Pues te deseamos muchísimo éxito y que pronto estés con nosotros Gracias. otra vez. Muchísimas gracias por haber Ojalá, aceptado. no, al contrario, cuando quieras llamame, hablamos de peli de terror, no tengo problema. Bueno, pues un beso y hasta pronto. Eso